Casi 2 semanas después de que el presidente Macron decretara los cambios sin pasar por el Parlamento, la ira continúa. Según el gobierno, 740.000 personas salieron a protestar este martes en todo el país. En la ciudad de Nantes ardieron barricadas. Nosotros trabajamos, nosotros decidimos, reza esta pancarta. En la sureña Marsella, miles de personas marcharon por las calles del Puerto Viejo. En la capital, París, los manifestantes volvieron a congregarse en la Plaza de la República, desde donde marcharon hacia la Plaza de la Nación, liderados por los sindicatos. Todo el mundo odia a la policía, coreaban, aunque la manifestación discurrió pacíficamente. Sin embargo, en otras partes de la capital hubo episodios violentos entre manifestantes y policía antimotines, que respondió a las piedras con gas lacrimógeno. Los franceses rechazan el argumento de que la edad de jubilación en su país es una de las más bajas. Solo porque en otros países estén peor no significa que tengamos que hacer lo mismo. Las condiciones de vida y de trabajo para la gente pobre en esos países son terribles. Mucha gente que ya debería tener derecho a jubilarse necesita 2 o 3 empleos con condiciones precarias y sin apenas derechos. Es demasiado para los que realizan trabajos físicos. Lo siento por otros países. Que luchen como luchamos nosotros. Los trabajadores ferroviarios que están en huelga comparten el sentimiento. Quieren convertir nuestros 2 mejores años de jubilación en los 2 peores años de nuestra vida laboral. Estaremos todos arruinados. El aumento de la violencia motivó el despliegue de 13.000 agentes, según afirmó el ministro de Interior, Gérald Darmanin. Sin embargo, pese a la rabia de los manifestantes, Macron no desiste de sus planes. El presidente ganó un suspiro cuando los trabajadores sanitarios pusieron fin a una huelga que duró 3 semanas. Quizás una señal de que las protestas podrían perder impulso. Y la periodista Ana María Ospina se encuentra en París cubriendo estas protestas para nosotros. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas noches. Bueno, el presidente francés parece apostar por el desgaste de los manifestantes sin dar su brazo a torcer. ¿Qué tanta fuerza tienen los movimientos esta semana? ¿Hay más gente en las calles que en días anteriores? Buenas noches. Hay muchísima menos gente, incluso se ve casi la mitad menos de lo que vimos el jueves pasado en este 10º día de manifestaciones. Empieza la guerra de cifras, es decir, los sindicatos hablan de unos 2 millones de personas en todo el país, mientras que las autoridades mencionan a unos 740.000. Esta baja en la huelga se debe a 2 factores. El primero, el aumento de la violencia de grupos minoritarios que se han enfrentado con la fuerza pública, y por otro lado, porque cada vez que manifiestan es un día de salario que se pierde. Sin embargo, la huelga va más allá, es decir, por ejemplo, hay menos gasolina, un 15% menos en las estaciones. También la electricidad, el suministro de electricidad se ha diezmado, y una buena noticia para algunos, sobre todo aquí en París, es que mañana se levanta el paro de los recolectores de basura. Así que volveremos a ver a una ciudad limpia, aunque dicen ellos, estos sindicatos de los recolectores, que volverán con más fuerza. Ahora, Ana María, Macron ya ha dicho que enfrentará el descontento popular, pero que ve como su obligación la imposición de esta reforma. ¿Qué posibilidades hay al día de hoy de que dé marcha atrás? Ninguna, dicen los especialistas, primero porque es su promesa de campaña, segundo porque el propio presidente Macron lo dijo la semana pasada. Es necesaria, es urgente, y pienso promulgarla a finales de este año. Sin embargo, en este momento la decisión final está en manos del Consejo Constitucional, que es el que finalmente decidirá si se aprueba o no, si se instaura o no, y para ello tendrá hasta el 30 de abril. Por otro lado, la primera ministra Elisabeth Borne anunció que invitó a los sindicatos a conversar. No se habla de una negociación, pero por lo menos para reunirse. La primera vez desde que iniciaron las manifestaciones. Esto será la próxima semana, y por ahora los sindicatos ya hablan de una nueva jornada de manifestación el próximo 6 de abril. Ahora, por supuesto que quienes ven estas protestas desde afuera, como aquí en Alemania, donde la edad de jubilación es ya a los 67 años, se preguntan por los argumentos de los manifestantes. ¿Qué tanto se reconoce la necesidad que aduce el presidente de mantener competitivo el mercado laboral francés?
Tanto quienes están de acuerdo con la reforma con quienes se oponen saben o indican o dicen que es necesaria una reforma a las jubilaciones. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones en Francia es por repartición y dado el envejecimiento de la población y que se empieza a trabajar un poco más tarde hoy en día, hay un déficit o puede haber un déficit en los próximos años. Estamos hablando de unos 30.000 millones por año de déficit, es decir, para poderle pagar a las pensiones a las personas que ya lo están y a las nuevas que están por pensionarse. Así que estamos hablando de un problema financiero. Sin embargo, los sindicatos indican, algunos opositores indican que hay otras formas de ir a buscar ese dinero, que no es necesario aumentar la edad de las jubilaciones de 2 años ni cotizar 43 años, hoy se cotizan 42 para tener una pensión completa y que serán los menos beneficiados las personas que tienen trabajos más penibles y más difíciles. Es por eso que se oponen, pero la necesidad de una reforma está más que comprobada desde hace unos 30 años, donde varios gobiernos han intentado plantearla de diferentes formas y cada vez que se plantea una reforma de esta envergadura siempre hay manifestaciones en las calles. Emmanuel Macron enfrenta la ira en las calles de Francia tras la imposición de la reforma de pensiones. Los detalles los tenía Ana María Ospina desde París. Gracias, Ana María.